Era una madrugada típica de la capital, el cielo despejado, veraniego. Se apreciaban como dioses impertérritos los volcanes de las provincias colindantes. Desde el Valle de los Chillos el recorrido, a cargo del señor Mena, demoraba casi hora y media desde la vivienda del primer cadete usuario del bus hasta la avenida Orellana, donde nos esperaba el sesquicentenario Colegio Militar Eloy Alfaro. Buenas noches amigos, soy el capitán Edwin Ortega. Como siempre, en el monólogo del primer libro, Hacia Tierra Firme, hoy veremos el subcapítulo Colegio Militar Eloy Alfaro. Sé que a muchos les traerá recuerdos, a otros nostalgia, a otros vivencias y a otros, ¿por qué no?, un poco de gracia de todo lo que vivimos los cadetes de aquella época. Pensaba hacer un video completo del capítulo 2, pero al capítulo lo he dividido en dos partes: el Colegio Militar Eloy Alfaro y la Escuela Superior Naval Comandante Rafael Morán Valverde. Por ello, en el programa de hoy nos dedicaremos al glorioso Colegio Militar Eloy Alfaro. Para aquella época, recuerden ustedes que todavía no teníamos las fotos digitales. No fue tan complejo, de hecho, con las 35 milímetros de aquella época, a copiar fotos de lo que vivíamos los cadetes del Colegio Militar. No obstante, como les dije, vamos a analizar, aquí hay fotos de la Escuela Naval también, pero el día de hoy le dedicaremos al Colegio Militar Eloy Alfaro. Este día fue el día que juramos la bandera, pocos meses antes de nuestra graduación. En esta época ya podíamos, yo estaba en cuarto curso, ya podíamos utilizar el camuflado, los del ciclo diversificado, y de primero a tercer curso usábamos el caqui. En el terreno siempre charolábamos las botas, ya usábamos las ligas dentro del pantalón. Como ven ahí, yo tenía ya un kepi, como le llamamos en la infantería de marina, pero el jockey reglamentario era este. Hay algunos párrafos desde que me despido de mi madre en Ambato, diálogos con mi tío, con mi primo, luego en Quito ya cómo eran los desayunos, los recorridos, las formaciones militares, etcétera. Igual conversaciones con familiares de mi padre, etcétera. Mi gran amigo Patricio Ceballos Ponce y su academia de taekwondo, con quien yo tuve una excelente relación y hasta ahora de amistad, a pesar de que no hemos hablado desde hace mucho tiempo. Bueno, de hecho éramos los que andábamos siempre en el recorrido del Valle de los Chillos. También recuerdo cómo era el trato de nuestros superiores en el recorrido, y obviamente heredábamos esas malas costumbres para con nuestros subordinados. Éramos apenas unos jóvenes de 16, 17 años. El recuerdo del brigadier mayor, uno de los que más caló en la brigada de cadetes, en el cuerpo de cadetes de aquella época, el cadete Javier Regues. ¿Cuáles eran las funciones del brigadier mayor? Y el ejemplo que dábamos, ¿no? Que dábamos y que nos daban. Las formaciones, recuerdo también aquí algunos profesores. Y bueno, vamos a ver de todo esto un poco. En la noche de hoy iremos leyendo, no todos los párrafos porque no terminaríamos nunca, pero haré remembranza de los principales párrafos. Miren, por ejemplo, de quien recientemente falleció. Le dedico también un pequeño espacio aquí en el libro a don Guanín, el entrenador de box del Colegio Militar. Pues bien, espero me acompañen y les guste lo que vamos a relatar en la noche de hoy. Los días previos a mi ingreso al Colegio Militar fueron muy extraños. Los sentimientos que me invadían iban entre nostalgia por abandonar el terruño y alegría por aventurarme a la vida de cadete. Mi madre había gastado un buen dinero. Después me enteraría de la gran cantidad de uniformes que debía recibir, mientras yo trataba de acostumbrarme a mi nuevo hogar. Mi madre iba y venía a diario de Ambato a Quito y viceversa. A veces para firmar los documentos de ingreso y en otras para cancelar los valores que demandaba la admisión. Hijo,
Es hora que te pruebes de esos pantalones, me decía sonriente y con esperanza de mejores días, mientras cargaba junto a mi tío Carlos un chimbuzo repleto de uniformes. Todos conocíamos a alguien que había pasado por el colegio militar, sea familiar, amigo, cercano o lejano. De lo que sí estoy convencido es que todos tenían la curiosidad de lo que vivían los cadetes dentro del colegio militar, al menos en aquella época en que hacía pocos años se había separado el colegio militar de la escuela militar Eloy Alfaro, y ya el cuarto, quinto, sexto y primero y segundo militar pasaban a ser primero, segundo y tercero militar, y el colegio quedaba como tal de primero a sexto cursos. Los días previos a mi ingreso al colegio militar fueron muy extraños. Los sentimientos que me invadían iban entre nostalgia por abandonar el terruño y alegría por aventurarme a la vida de cadete. Mi madre había gastado un buen dinero, después me enteraría de la gran cantidad de uniformes que debía recibir. Mientras yo trataba de acostumbrarme a mi nuevo hogar, mi madre iba y venía a diario de Ambato a Quito y viceversa. Es una situación que se vivía en aquella época. Habíamos provincianos que buscábamos la forma de prepararnos, o inclusive por novelería, de salir a la capital. Y bueno, y siempre escuchábamos de los colegios de aquella época, el Benalcázar, el Mejía, el Colegio Militar Eloy Alfaro. Y cuando uno tenía esa vocación, no sé si hasta cierto punto hablar de vocación, pero el tema del Colegio Militar Eloy Alfaro era más una cuestión de curiosidad, de vestir ese uniforme, porque no había otra forma, salvo que uno ingrese a las escuelas militares, pero había la oportunidad en el colegio desde los 12 hasta los 15 años, en el ciclo básico, de vestir el caqui en la instrucción militar, y luego desde los 15 hasta los 17, 18 años del uniforme camuflado. Y eso era lo que a muchos nos motivaba, y esa novelería de saber cómo era la vida militar desde tan pequeños, desde los 12 años, se volvió casi real, casi real. Cuando formábamos en los recorridos, cuando íbamos a los terrenos o marchas, no sé cómo se le podría decir, ahora son ejercicios militares, etcétera, etcétera. Entonces este joven que ingresa al colegio militar, este niño, este puber, este joven, va transformándose en hombrecito, en una persona que primero las cosas dentro del colegio no eran tan fáciles, estudios secundarios de primerísimo nivel, competíamos con los mejores en física, en química, en matemáticas. En estos diálogos familiares siempre concluyo con un mensaje, un corolario. Escuchen. Sobrino, no es necesario renunciar a algo para entender la realidad de la vida. Mi consejo es que triunfes, independientemente de cuántas veces te caigas o hierres. Todo lo que vivas en el trayecto a tu objetivo te servirá para mejorar, para madurar y acrecentar poco a poco la sabiduría que Dios pone a nuestra disposición. El camino que escogí fue el más fácil y corto, el de la renuncia. Simplemente no lo sigas como ejemplo. Veo en ti un niño soldado que algún día se convertirá en todo un militar. Adelante, sobrino. Sigue adelante. Pon fe que Dios te va a guiar en tus aspiraciones. Una última consideración y nada más. No te olvides de dónde vienes. La gratitud en la vida siempre es compensada con creces. Esta es la esencia de Hacia Tierra Firme. Esos mensajes finales de los diálogos, sea con amigos, familiares e inclusive con desconocidos, y también con gente que en su momento quiso hacer daño. Por ello, esa transición del niño de escuela provinciano de Ambato, de Tungurahua, a cadete del Colegio Militar Eloy Alfaro, sí que fue un cambio que marcó toda mi vida. Mi tío se refiere en esas palabras porque él apenas estuvo meses y regresó a Ambato, y él decía que es demasiado duro el colegio militar.
Y eso creó en mí esa competencia, ¿no? Decir, bueno, si mi tío no pudo, yo sí voy a poder. A los pocos meses estaba con mi Cristina, mi pañoleta amarilla, todo almidonado, ya les voy a leer quién me almidonaba, un uniforme caqui impecable y botas charoladas. Mochila verde en el lado izquierdo, la parada de soldadito, de ese cadete de 12 años, listo para enrumbarme en esta nueva aventura que marcaría de por sí mi vocación militar. No solo yo era el madrugador, sino también mi gran amigo y compañero Patricio Ceballos. Desde el tercer curso del colegio fuimos muy amigos. Lo admiraba mucho por su dedicación al deporte. En aquellos días era campeón nacional de taekwondo. Un joven ejemplar. No recuerdo exactamente cómo estrechamos más nuestra amistad con Pato, pero desde el momento que decidimos hacer las tareas juntos e inscribirme en su gimnasio, la relación se fortificó. Él era de los más pequeños de estatura del curso, pero de pronto la pubertad le vino de golpe. Creció desenfrenadamente hasta llegar en cuarto curso a ser miembro del pelotón comando del colegio. Honor y privilegio para cualquier cadete, en especial para los del ciclo diversificado. La amistad en el colegio creo que fue o es uno de esos tesoros más bonitos que puede guardar todo ser humano. Y eso me pasó a mí. Tenía grandes amigos, pero Pato Ceballos fue alguien que se mostró tal cual como es. Y eso desde niño uno aprende a valorar. Me conocí a su madre, a su padre, a su hermano. Y bueno, ya después por cosas del destino nos tuvimos que alejar. Pero esa amistad fue a prueba de todo. Inclusive en las travesuras fui sancionado en esas faltas que cometíamos como cadetes en el colegio. Y él siempre estuvo a mi lado. Realmente fue una amistad a prueba de todo. Las formaciones durante la mañana en el llamado patio central eran largas y tediosas. Salvo que se diera lectura al libro de órdenes o se premiara a alguien por haber dejado en alto el nombre del colegio. Sin embargo, esto no ocurría a menudo. El parte daba inicio poco menos de las 7 de la mañana. Los primeros en recibir eran los comandantes de cada paralelo, quienes a su vez reportaban las novedades del brigadier de cada curso. Los brigadieres eran los cadetes más sobresalientes del sexto curso. Este cuerpo de brigadieres se conformaba con un brigadier mayor, 12 brigadieres y 12 subbrigadieres. El brigadier mayor llevaba un espadín, sable que poseían los oficiales como símbolo de mando, pero en miniatura. Consistía en una leona con rubíes incrustados en sus ojos, la respectiva dragona y tiros color blanco. Se le podía diferenciar del resto de los cadetes por las 3 estrellas que llevaba en su hombro derecho. Su principal deber era el mantener la disciplina de los cadetes y velar porque la mística y esencia del colegio militar se mantuvieran siempre elevada. Aquello era un asunto legendario, con más de un siglo de tradición, y no solo de normas plasmadas en fríos manuales y reglamentos. Y bueno, luego relato un diálogo, no tan diálogo, sino una cuestión que me pasó con el brigadier mayor de la época, Javier Regues. Y así uno iba aprendiendo, con los guachos, puchos y puntos suspensivos. Todo eso encontrarán acá. También por efecto de tiempo no les leí lo que vivíamos en el recorrido del valle. Era sobrevivir, salir de la Orellana. Mucha gente se bajaba en Monjas, en ese barrio antes del peaje, esa bajada era terrible, especialmente los San Viernes, porque, no sé, habían ahí unos 3 hermanos que me voy a reservar sus nombres que les encantaba golpear, y entre ellos también se golpeaban. Pero no sé por qué tanta violencia. A la final eso nos hizo más fuertes, menos fuertes, no lo sé, o más sensibles. Pero en fin, eso fue lo que pasaba en aquella época, ¿no? Inclusive uno de mis hermanos estuvo hasta segundo curso y cuando a uno le veían con un descosido en el uniforme, cogían y le arrancaban los parches. Bueno, estaba mal cosido el parche, pero había veces como los bolsillos, y cuando le arrancaban le rompían el pantalón, y eso le pasó a mi hermano menor.
y mi hermano menor no dudó en decir que eso no era para él. Teníamos que aguantar algunas cosas bastante extrañas, que cuento de alguna manera en el libro, casi todas, pero de una manera jocosa, porque creo que hay que abarcar todo lo bueno que representó una institución para nosotros, así como lo he hecho con la Armada en estos años, a pesar de que soy muy radical con los jefes militares. Pero en mis vivencias siempre guardo lo mejor. Por ello es que este colegio marcó un antes y un después. El inspector del primer curso, el capitán Tata, como le decían con cariño el capitán Moncayo, más por sus canas que por el tiempo en las filas castrenses, comenzaba a dar la bienvenida a los nuevos cadetes. Alinearse por provincias reclutas, decía con una voz gruesa que inspiraba confianza. A la vez, los pequeños pupilos decididos a conocer la vida militar, o al menos recibir nociones de lo que podría ser la carrera de las armas, si alguno luego del sexto curso optara por ella. Teníamos que formar columnas, pasábamos el centenar de niños. La mayoría eran de la capital, los otros en menor porcentaje pertenecíamos a las provincias aledañas. En efecto, se notaba que aún la niñez no sentía sino admiración e interés por saber más acerca de sus militares. Definitivamente en aquella época la mejor forma era ingresando al Colegio Militar Eloy Alfaro. Y así fue. Teníamos instructores militares de servicio activo, cómo no recordar debe ser ya coronel retirado, en esa época mi capitán Revelo. Estaban en mi general Ortega, que llegó a ser jefe del comando conjunto en la guerra del Cenepa. No alcanzamos, en esa época a militares del quilataje como mi general Iturralde y mi general Carlomagno Andrade. Sin embargo, mi general Carlomagno Andrade había sido subdirector del ESMIL y mi general Iturralde director. Pero todos habían sido instructores en su momento del ESCOMIL y del COMIL. Y los inspectores que habían sido escogidos por su civismo, y muchos de ellos militares retirados. En este caso estoy haciendo remembranza de mi capitán Tata Moncayo, asimismo Calaca, que era mi capitán o teniente Tobar, y algunos más que se me van los nombres, pero que marcaron ese antes y después de nosotros. El templete de los héroes era el lugar de mayor relevancia para los cadetes. Representaba el acicate del civismo en su máxima expresión. Era una estructura antigua construida para albergar los restos del soldado desconocido de la guerra del 41. A la vez conservaba en su interior efectos personales del viejo luchador, que confrontara a su lucha ideológica a los conservadores de inicios del siglo XX. También se encontraba el telégrafo, primer avión o monohélice que surcaría nuestros cielos por primera vez ante el asombro de los cóndores. El sentimiento de respeto que profesábamos día a día en este emblema histórico se encarnaba en los actos cívicos de los días lunes y el reverencial silencio mientras estábamos en su alrededor. Era un sacrilegio pasar por su frente. Además, cualquier cadete que observara alguna basura en su entorno tenía la obligación de quitarle a la carrera. Había respeto, había valores cívicos, había principios históricos que debíamos respetar, y eso hacía en nosotros unos niños, yo creo que particulares en su forma de actuar y de pensar. Nos encantaba vestir el uniforme, peleábamos, hablo eufemísticamente, competíamos por cuál tenía la pluma camuflada, cuál tenía, las últimas botas con caña de lona, el llaverito camuflado, el llaverito verde. Y así pasábamos los sábados que teníamos instrucción, nos veíamos entre nosotros, tratábamos de imitar el uno al otro, quién charolaba más las botas. Ahí nunca vi mejor charol que el de mi compañero Pablito Machado. Hasta ahora, cada que converso con él, mis respetos. Y así, todo esto fue
fue calando en nosotros, fue haciéndonos amantes de la patria a nuestro estilo. Éramos niños jóvenes que vivíamos de esto. Y no se diga después en las broncas en contra del Colegio Mejía, en donde mi general Carlos Moncayo y mi mayor, bueno, llegó a ser el coronel Cisneros, lideraron una bronca campal que hoy estuviéramos en redes sociales, pero bastante judicializados, inclusive sentenciados. Pero en aquella época, bueno, solucionábamos de la forma que hacían los cadetes y los alumnos del Colegio Mejía después de los partidos de fútbol. Y así, el box era el deporte que más se practicaba en las instrucciones militares. No se veía como una actividad para hacernos daño o herirnos con violencia. Se nos enseñaba como un deporte que nos instaba a sacar lo mejor de nosotros en momentos de apremio y en donde las fuerzas se disipaban. Estábamos claros en su meta, de darse el caso de combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, tendríamos la última de las armas remanentes, nuestro propio cuerpo. Y eso era porque desde pequeños nosotros habíamos establecido una mística. Creíamos mucho en que, les hablo en esta época de los años 87, 88, y la guerra del Cenepa se dio en el 95. Nuestros comandos, instructores, obviamente la mayoría eran comandos, 7 letras, siempre nos hacían boxear y no sabíamos por qué. Luego que se dio el combate con el Perú en el 95 y las escaramuzas, etcétera, y luego como entendía en las fuerzas especiales, en los cursos de combate, supe y pude darme cuenta cómo las cosas que aprendíamos desde niños eran por algo. Y wow, desde los 12 hasta los 18 años en el colegio militar esto era el pan de cada día. El parche anaranjado lo utilizaban los cursos del ciclo básico y el rojo, azul y amarillo del cuarto, quinto y sexto cursos, respectivamente. Se colocaba en el hombro izquierdo, iba en la chompa del diario, como en las chaquetas del uniforme caqui. El parche era una leyenda gráfica de un Quijote con su coraza y flamín de plumaje amarillo, azul y rojo, nuestro tricolor. Este escudo representaba el heroísmo de las epopeyas libertarias que a la postre se convertiría en un símbolo del viejo luchador. Los parches eran esa motivación anual, especialmente a partir del cuarto año queríamos cambiar ya de color, porque hasta el básico usábamos el naranja. Y siempre cuando nos mandaban a correr o habían castigos físicos tratábamos de ver de que todos tengamos al menos el mismo parche, porque si habían otros colores ya saben a lo que nos ateníamos. Una de las mayores motivaciones constituía ser parte de los grupos de cadetes que competían en los cursos intercolegiales de matemáticas, química, física y oratoria, cuyos célebres logros, más de un centenar, inclusive 6 a nivel internacional, eran dirigidos por el licenciado Raúl Aramendáriz, maestro de maestros. Aquí dedico siquiera un par de páginas para resaltar de que nosotros en el colegio no solo promulgábamos, como decía nuestro himno, cumplir con el griego ideal, es decir, mente y cuerpo, la parte académica. La parte académica en donde teníamos los mejores maestros. Recuerdo yo al licenciado Arico en química, al licenciado Curi en historia, al físico Celi en física, al licenciado Ochoa. En matemáticas tuvimos el ingeniero Ordóñez, bueno, de mi época, pero tuvimos muy buenos maestros, y eso hizo que, bueno, vayan a decir que soy injusto en nombrar a quienes no debía nombrar, aquí están casi todos. No pienso cansarles leyéndoles todos los párrafos ni acápites de la primera parte del segundo capítulo. Prefiero resumirles de que he abordado casi todo lo que vivimos en esa época los cadetes. Cómo limpiábamos la chapa, el uniforme de la anilla, las franjas, cómo nos quitaron las franjas, el famoso brazo, el corte cadete, las primeras marchas y los primeros ejercicios de campaña, cómo nos fue en el terreno, a quién se le decía body, etcétera. La palabra ñeque.
cuáles eran las famosas pistas de acción y reacción, la de infiltración, la de cabos, líderes y obstáculos. Y bueno, creo que con esto ustedes ya tienen una idea, al menos una idea de lo que fue y representó para aquella época el Colegio Militar Eloy Alfaro en nosotros, y particularmente en quienes escogimos la carrera de las armas. De ahí cierro el capítulo con la conversación, con el diálogo con un tío con quien yo viví en Quito, y hablo también de qué imprimió en mí para yo decidirme ir a la Armada Nacional y no haber escogido el ejército a pesar de que tenía una beca segura. Creo que fue porque mi padre fue instructor militar en la Armada del Ecuador, y de ahí a través de mis tías supe qué es lo que pensaba él de los marinos. Bueno, no se equivocó, sin embargo no escogí ser Popeye, sino escogí ser infante de marina. Comandos, amigos todos, espero que les haya gustado esta primera parte del segundo capítulo. Recuerden que la segunda parte irá dedicada a la Escuela Superior Naval Comandante Rafael Morán Valverde. Es complejo en 20 minutos, que es el tiempo promedio que hago los videos, dedicarme a cada capítulo o a partes de capítulos en donde hay que hablar de tantos detalles, de tantas vivencias, cronológicamente escoger por qué lado empezar, cómo cerrar el capítulo. Pero mi intención es transmitirles mis vivencias y sobre todo de que también escriban las suyas, para que quede representado en un contexto histórico lo mejor de cada uno de nosotros. Recuerden que la verdad nos hará libres y que este proceso, esta dialéctica, nos permitirá ser mejores seres humanos. Buenas noches. Out of break of night, the pink skies waving goodbye. She come out of break of night, leaving no traces around. She's trying to free her reckless heart. She's trying to be as light as a breeze. Queen of art, Friday morning. The queen of art.